día das un loma siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Morín. Lección número 12, ya llegamos a la docena de las lecciones. Espero que hayan avanzado también con los dones, que puedan haber hecho los test, que el Espíritu Santo te ha mostrado el área de servicio, y si aún no lo descubriste, que lo puedas poner en práctica también. Hoy estamos en la lección 12, vamos a hablar de liberación y guerra espiritual, es la primera parte. Quiero aclararte algo, lo que vamos a ver en estas dos clases es casi una introducción de lo que son estos temas, porque hay mucho para hablar, hay mucho para profundizar, hay muchas situaciones que a veces se nos van a presentar, así que tengan en cuenta que lo que vemos hoy es más un pantallazo general de lo que es la liberación y guerra espiritual. Hay muchos libros escritos, hay muchos ministerios que se dedican a esto, y hoy lo que quiero compartir con cada uno de ustedes es tener una noción, un panorama general, tener las primeras herramientas. Y si tenés este ministerio, te animo a que puedas profundizar en el estudio y ponerlo en práctica. Cuando hablamos del proceso de expulsar demonios, se llama liberación, que significa soltar, desatar. Podemos ir a Lucas 13, perdón, del 10 al 17. Había una mujer que había pasado 18 años con un flujo, con una enfermedad, tenía una enfermedad, perdón, un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y dice que Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó, le liberó de esa enfermedad que la estaba padeciendo. Cuando hablamos de liberación, hablamos de dejar libre a alguien, de poner en libertad, alguien que está prisionero en la cárcel, lo sueltan de ahí, alguien que no puede disponer de su voluntad con libertad, alguien que no puede obrar libremente, que está condicionado o es esclavo, es redimir. Vemos el ejemplo ahí en Lucas 19, 29 al 35, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, en esa famosa entrada triunfal, antes manda a sus discípulos, dice que van a encontrar un pollino, un burrito, y que lo suelten. ¿Sí? Lo liberan de ese atado. Estaba atado, lo liberaron. ¿Sí? Es como para tomar un ejemplo, alguien que está atado, que no puede ir a ningún lugar. Alguien que está atado y que no puede disponer de su libertad. Por eso hablamos que en Jesucristo nosotros somos libres, y por eso necesitamos también ministrar a las personas acerca de la liberación. La liberación a veces es algo instantáneo que se da en un momento, y a veces es algo progresivo, es un proceso continuo. La liberación puede ser un acto o un proceso. En Filipenses 2:13 dice, porque es Dios el que pone en nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy cuando vamos a ir hablando de liberación, quizás lo que primero te venga en la mente de liberación es que está alguien endemoniado y que lo tenemos que liberar. Eso es parte de la liberación. Pero hoy vamos a ver que la liberación también tiene que ver con el perdón, con la confesión, con varios otros aspectos de nuestra vida espiritual, ¿sí? Así que no te encasilles al momento de que hablemos de liberación de alguien que está endemoniado o poseído, sino que tiene que ver con otros aspectos también de nuestra vida espiritual. La liberación es una expresión de la misericordia de Dios y de la compasión de Dios. ¿Y por qué Dios nos necesita libre? Porque Él nos quiere, en primero, dar una vida abundante, ¿sí? Tener una vida plena. Y en segundo lugar, que en esa vida plena nosotros podamos servirle con libertad, y también para que podamos enderezar nuestros caminos, seguir sus principios y sus verdades. Yo estoy en Zoom. Conecta tu cable. Entonces, sigamos adelante. Liberar, perdón. Conectate, bueno. Un segundito ahí le pongo a mi asistente Conflictión, porque si no, no puede compartir la... Bueno, ¿por qué es importante la liberación? Y ahí vamos a ver, los que tienen el material van a encontrar muchísimos versículos, y vamos a ir citando solamente algunos puntuales. Y en el Classroom yo le dejé subido ya los versículos, así que pueden entrar y bajar. Deben haber, son 1,
2, 3, 4, 5 hojas, casi doble faz de versículos. Así que tienen para divertirse. Si no, vamos a leer todos los versículos, pero ya les comento que tienen todo. Y les recomiendo, ¿sí? Que puedan ir viendo tema por tema y leyendo todos los versículos, porque cada versículo te va a ir mostrando una verdad y nos va a ir haciendo profundizar. Si le vamos a leer todos los versículos, vamos a terminar, no sé, para Navidad por ahí terminamos de ver y analizar cada uno de ellos. Pero ahora vayamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué la liberación? En primer lugar, porque la palabra de Dios valida, o sea, da validez a esa verdad. Ahí en Mateo capítulo perdón, en 2 Corintios 13:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Hay libertad. Vuelvo a repetir, 2 Corintios 13:17. No te olvides porque este es un versículo importante. Porque el Señor es el Espíritu se refiere al Espíritu Santo con mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, que dice, allí hay libertad. Hay una canción viejita que decía, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y Dios nos quiere hacer libres y que vivamos en libertad. En Mateo 8:16, ahí en Lucas también, 4:18 y 21, nos habla de que Jesús vino a traer libertad a los que están oprimidos. En el 8:16, con una palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios nos confirma que es la voluntad de Dios la liberación, y Jesús vino a hacer eso. Cuando estuvo en su ministerio terrenal, ¿qué hizo? Salvó, sanó y libertó. Fíjense, todo el ministerio de Jesús va en torno a esas tres verdades. En segundo lugar, provoca la caída de Satanás y de su reino. En Lucas 10, 17 y 18, si vamos al entorno de toda la historia, eso era cuando Jesús mandó a los 72, los invistió de poder, y ellos fueron y volvieron, dice que volvieron gozosos, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Volvieron con gozo. Cuando vos, más allá de la libertad y el gozo y la paz que pones en la vida de las demás personas, uno también recibe esa presencia de Dios, la alegría, el gozo de poder servirle a nuestro Dios. Y ahí tenemos otro, en Mateo 12, 22 al 30, hay otra historia que no lo vamos a leer todo completo, simplemente voy a citar el versículo, pero le venían diciendo a Jesús que por el espíritu de Belcebú, por el espíritu de Satanás, él estaba liberando a las personas. Y ahí Jesús hace una enseñanza muy importante, que Satanás no va a echar fuera a Satanás. Es como que el Espíritu Santo le eche fuera al Espíritu Santo, no tiene sentido, ¿no? En el mundo espiritual pasa lo mismo. Dice, si yo por Belcebú echo los espíritus, Jesús le reprocha y le dice, ¿por qué espíritu expulsan sus hijos a los demonios? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y le daba con un puñal cuando Jesús le decía eso. ¿Por qué? Porque una vez más confirmaba que él era el Hijo de Dios y que él había venido a cumplir el propósito de Dios. Hay una historia, hay un estudio muy interesante por ahí, si a alguno le interesa en algún momento, que por qué el de cada uno de los milagros que hizo Jesús en su ministerio en la tierra. Y cuando Jesús fue cumpliendo los diferentes milagros, ¿por qué sanó sordos? ¿Por qué liberó a los endemoniados? ¿Por qué hizo cada uno de los milagros? Eso tiene su correspondencia con una profecía del Antiguo Testamento. Por eso van a encontrar varios pasajes que dice que los apóstoles, en el caso cuando evangelizaban, decía, y de acuerdo a los profetas y a los maestros, lo que se había decidido, y empiezan a irse al Antiguo Testamento a citar a todos ellos uno, y cada milagro que hizo Jesús tiene su correlato con una profecía del Antiguo Testamento. Entonces le dejo por ahí si le interesa. La verdad que está muy interesante para ver que la palabra de Dios se cumplió a cabalidad en Jesús. Pero sigamos, esa es otra historia.
porque contribuye a establecer el reino de Dios en la tierra. Ahí tenemos varios versículos también para ir leyendo, pero me gustaría ir a Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Nosotros como Iglesia de Dios, nuestro lema es estableciendo el reino de Dios, ¿dónde? En las familias, en nuestras familias, en la iglesia, en las familias de nuestra nación y del mundo. Establecer el reino, sacar a las familias del reino de las tinieblas, del reino de la opresión, de la destrucción, para llevarlos al reino de la luz. En Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque contribuye a establecer el reino de Dios, porque ayuda al cumplimiento de la gran comisión. Ahí podemos ir a Marcos capítulo 16, versos 15 al 17. Le dije que íbamos a leer bastantes versículos hoy, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos, dice, pondrán las manos, y ¿qué pasará? Y sanarán. Esperen que se me congeló mi cámara. Denme un segundito. Eso suele pasar. Seguimos. Porque ayuda al cumplimiento de la gran comisión. Eso también la liberación, que lo encontramos ahí en Marco, también las finales de Mateo, que nos habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque muestra el poder encerrado en el nombre de Jesús. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan en el módulo 1? Acerca de que en el nombre de Jesús tenemos poder. Y ahí podemos ir a Filipenses, esperen que me estoy perdiendo. 5:5, Filipenses capítulo 2 del 9 al 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y acá viene la clave, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando se refiere a debajo de la tierra, realmente se está refiriendo a los poderes de las tinieblas, ¿sí? Lo del cielo se refiere a los ángeles, la tierra se refiere a nosotros, y lo que está debajo de la tierra se refiere a Satanás. Y volvemos a citar algunos pasajes a mí, y hay más que podemos ir leyendo, que demuestran el poder. Ahí en Hechos 16, 18, dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella misma hora. Y la historia de aquella mujer, chica que era divina, que le venía probando a Pablo todos los días, carcomiendo la cabeza, estos son los profetas que son del Dios Altísimo. Se nota que Pablo era de pocas pulgas, un día se bancó, 2 días se bancó, y después le dijo, sal de ella. Él se le armó todo un lío a Pablo en esa ciudad porque esa chica le daba muchas ganancias a sus dueños, y bueno, lean la historia completa, pero demuestra el poder de Dios en el nombre de Jesús. Hay poder encerrado en ese nombre, porque da continuidad al ministerio de Jesucristo. Jesucristo comenzó su proceso de liberación en su tiempo, cuando predicó, lo siguieron extendiendo sus discípulos también, aquellos que estuvieron en ese primer grupo con él, y después la iglesia a través de los años ha seguido ministrando sanidad y liberación, y eso no se ha cortado en ninguna parte del Nuevo Testamento. Nos dice que eso se terminó con los primeros apóstoles, con los primeros discípulos de Jesús, sino que eso sigue siendo una realidad
en el día de hoy para nosotros como iglesia. Y quizás muchos de los que estamos acá hemos experimentado de la libertad que hay en Jesucristo, que quizás te liberó de una enfermedad, quizás tenías opresión, quizás tenías algún espíritu, quizás vivías bajo ansiedad, depresión, tristeza, con falta de perdón o alguna otra cosa en tu vida y Dios, o alguna maldición y Dios te trajo libertad. Eso sí, sí. Sí, vamos a ver más adelante. Aquí, vamos por partes. Acá están preguntando cómo sabemos cuándo el diablo te ataca. Ahora sí ya vamos a ver, vamos a tocar algunos indicadores que nos pueden dar. Así que en sexto lugar, porque da continuidad al ministerio de Jesucristo. En séptimo lugar, porque aplica los beneficios de la obra redentora en la cruz. Y ahí se acuerdan que habíamos visto los 10 beneficios de la cruz. ¿Sí? Si quieren, pueden ir ahí de vuelta a repasar. Ahí van a encontrar también porque es la continuidad del beneficio de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. En octavo lugar, porque convence de la necesidad de la unción del Espíritu Santo y sus dones de unción del Espíritu, de esa capacidad que nos da el Espíritu Santo sobrenatural para ministrar a otros. Y ahí si me quieren acompañar hasta, hasta Isaías 10:27. Isaías 10:27, esperen. Y dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, lo que nos estaba oprimiendo a causa de la presencia del Espíritu Santo se va a libertar. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Lucas 4:18, cuando Jesús comienza su ministerio, que agarra los rollos del libro de Isaías, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí dice, esto hoy se ha cumplido ante sus ojos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Este nuevo pacto de Dios también tiene que ver con eso, con la ministrar sanidad, con tener el poder en el nombre de Jesús, la autoridad. Habíamos hablado que somos embajadores del reino de Dios y tenemos esa unción. ¿Por qué la liberación? Repasamos rapidito. Porque la palabra de Dios nos enseña acerca de ello. En segundo lugar, porque provoca la caída del reino de Satanás. Estamos sacando almas a través del poder que hay en Jesucristo del reino de las tinieblas y trayéndoles al reino de la luz. Porque contribuye a establecer el reino de Dios en la tierra a través de los principios, verdades. Nos permite vivir una vida abundante en Jesucristo porque demuestra el poder encerrado que hay en Jesús. No es nuestro poder, no es nuestros méritos, sino es por Jesucristo obrando a través de nosotros. Da continuidad al ministerio de Jesucristo, lo mismo que hizo Jesús, decía, id y hacer discípulos. Lo que tenemos que hacer es replicar la actitud, la devoción, el ministerio que tuvieron esos primeros apóstoles, esos primeros discípulos, de ministrar sanidad, libertad y salvación. Porque aplica los beneficios de la obra redentora en la cruz y porque nos convence de la necesidad de la unción del Espíritu Santo y sus dones del Espíritu. Jesús fue una manifestación visible de misericordia en acción. Y el nuevo pacto hace que la misericordia de Dios esté disponible para usted. La liberación proviene de Dios y es parte de la bendición de estar en el pacto y hace crecer a los santos y edifica a la iglesia. La misericordia de Dios estaba siendo revelada a través de la obra de Jesucristo en tres aspectos que lo hemos citado recién. ¿Cómo era? Sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a muertos, limpiando a los leprosos, abriendo los ojos a los ciegos, destapando los oídos a los sordos, soltando lengua de la muda. Y acá lo que preguntaban recién, ¿cuáles pueden ser algunas señales de las cuales nos pueden indicar que nosotros necesitamos liberación? Aclaro algo, que vos tengas alguna de estas señales no quiere decir que estés ni endemoniado, ni poseído, o algo por ahí estés pasando por alguna situación, pero quizás si el Espíritu Santo te trae revelación, quizás sí necesites liberación. Puedes tener problemas emocionales,
ansiedad continua, falta de paz, ira, enojo, ¿sí? No es que uno porque se enoja ya está endemoniado, ¿sí? Aclaremos. Porque Jesús también se enojó cuando entró al templo, estaban la gente haciendo negocio, no entró con un globito, entró con un látigo y los echó, ¿sí? No tiene que ver con con ese tipo de ira o de enojo, ¿no? Circunstancial, sino que es algo permanente, eh, que produce daño, que es continuo, que la persona no puede controlar ese enojo o esa ira, y termina muchas veces lastimando a los que están a su alrededor, gente con problemas mentales. Vuelvo a insistir, hay cuestiones que son biológicas, sí, que no lo podemos decir, pero sí hay muchas veces que hay problemas mentales que vienen a causa de situaciones espirituales, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a diferenciar esto. Por eso lo que te decía, no podemos buscar demonios detrás de cada cosa. Si es que estás engripado, no es que tenés un demonio de gripe, ¿sí? O te desabrigaste o algo, o en el momento de tristeza, pero si es algo continuo, permanente, posiblemente haya una cuestión espiritual. La depresión muchas veces también algunos lo asocian a problemas espirituales, pero también hay depresiones que tienen que ver con un desorden químico en nuestro cuerpo, ¿sí? Yo muy bien no conozco, pero me ha tocado un familiar que dejó de tomar la medicación y se vino para abajo, pero no es que vivía sedado, sino que eso termina de ordenar toda nuestra parte química. Por eso no podemos decir que la depresión es netamente espiritual o no. Hay cuestiones que son hormonales o de la parte biológica y no lo podemos descartar, pero sí muchas veces hay depresiones continuas que vienen a causa de situaciones que las personas vivieron y que no son médicas, ¿sí? Sí, igual podemos orar para que Dios traiga sanidad, pero tengamos en cuenta eso. Por ahí quiero que tengan mucho cuidado cuando comento estas cosas de no irnos a un extremo a otro, sino ser equilibrados y aprender a identificar cuando algo es espiritual, cuando por ahí es algo biológico. ¿Dios puede intervenir en lo biológico? Sí, creemos que sí y lo hemos visto, pero no, como te digo, no busques demonios detrás de cada cosa, pero tampoco ignoremos que detrás de eso puede haber algo espiritual también, ¿sí? Problemas de lenguaje, problemas sexuales, desviaciones sexuales, generalmente cuando una persona está con alguna desviación, alguna adicción a algo, hay algún espíritu a veces de adulterio, de lujuria, de lascivia, hay algo espiritual metido detrás de las personas y muchas veces o de la pornografía, y es muy difícil que la persona salga sola sin ayuda espiritual y sin acompañamiento de pastores o de líderes, de gente que también esté preparada en ese aspecto. Así que tengamos en cuenta esto también. Adicciones a sustancias, hábitos, cosas que no podemos manejar, mentiras, gente que es mentirosa recurrentemente, que vos cuando hablas no sabes si te está diciendo la verdad o no. Gente que tiene malos hábitos, desde lo sexual o con su cuerpo, puede ser con la comida, puede ser con la bebida, y no lo puede manejar, ¿sí? Esa es una característica de las adicciones. La persona no puede soltarse por sí sola, necesita finalmente del Espíritu Santo. Gente que ha fumado muchos años y no puede dejarlo. A veces Jesús de un instante a otro le saca la adicción, le empieza a dar, empiezan a fumar, le da asco y dejan, pero a veces hay gente que tiene otro proceso o algún otro tipo de adicción, padecimientos físicos, error religioso, legalismo extremo, cuando las formas están por arriba de la relación o el amor, cuando hay solamente ritualismo, y muchas veces me ha tocado hace muchos años conocer iglesias o estar en iglesias donde el amor de Cristo era algo literario, poético, pero cuando lo más importante era la posición que uno podía ocupar en la iglesia, o sea, y la forma era más importante que el corazón de las personas. Y en las asambleas, ay, no le explico, le digo, estuve en asambleas de empresas, de cosas, y nunca vi tanta agresividad como a veces se ve dentro de la iglesia para defender su postura. ¿Vos me estás diciendo, estás hablando de una iglesia? Sí, te estoy hablando de una iglesia. Y es triste ver que a veces la forma
el querer imponer mi forma, mi interpretación de las cosas, mi doctrina, termina dañando y dividiendo iglesias. Y vos decís, ¿dónde quedó el amor de Cristo? Y eso tiene que ver con ese espíritu de división que mete Satanás, de querer imponer las cosas cuando Jesús vino y nos llamó a ser uno para que el mundo pueda creer. Y cuando las iglesias se empiezan a dividir, ahí no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu del hombre. Así que tengamos cuidado y siempre enfoquémonos en buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Vamos a equivocarnos, aquellos que por ahí en algún momento tenemos alguna injerencia en alguna decisión, podemos equivocarnos, pero siempre buscando a Dios y buscando hacer la voluntad de Dios. Ten en cuenta que en la iglesia estamos formados por gente imperfecta, así que no podemos pretender que la iglesia sea perfecta. Cuando encuentres la iglesia perfecta, me avisan y nos vamos todo para allá. Pero, pero así como el matrimonio es la unión perfecta de dos imperfecciones, que Dios la termina acomodando, la iglesia también está llena de imperfectos, pero cuando nosotros buscamos a Dios en primer lugar, Dios termina acomodando todas las cosas. Las pruebas más comunes que utilizan los demonios para entrar a nuestra vida de una persona, estas son cosas que se denominan puertas o brechas que nosotros dejamos para que Satanás pueda entrar en nuestra vida, un demonio pueda entrar o pueda influenciar en nuestra vida, ¿sí? Y una de las cosas son el pecado, tiene que ver con la desobediencia, circunstancias de la vida, situaciones que podamos llegar a haber vivido, situaciones traumáticas. Muchas veces en nuestra niñez, Satanás trata de arruinar la niñez. Aquellos que han ido al encuentro saben que muchas veces los niños han sido abusados de pequeños, no hablan, no cuentan, muchas veces intrafamiliarmente, padres, hermanos, tíos, vecinos, termina hiriendo a la persona y causándole la imposibilidad, a veces desviaciones después se vuelven al homosexualismo, no confían o en hombres o en mujeres. Eh, Herencia espiritual, maldiciones, quizás vos decís que yo conozco a Jesús, amo a Jesús, ¿por qué estoy viviendo? Quizás haya una maldición generacional. Como te decía, no va a condicionar tu salvación, pero sí puede condicionar que vivas en libertad en Dios. Por eso ¿eh? Cortar, sí, 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 sí. Por eso en los encuentros, por eso es tan importante los encuentros en la noche del sábado, donde generalmente se habla de este tema, te hacen renunciar a, a todo lo habido y por haber, porque hay cosas que nosotros quizás de nuestro pasado no conocemos y necesitamos saber. Y por eso a veces es importante también conocer la vida de nuestros antepasados y renunciar a eso. Yo me puse a investigar un poco, tenía un pariente medio loco, un alemán, que se puso a investigar la historia de toda nuestra familia. Y uno de nuestros antecesores era, allá por el 1700, 1800, era traficante de cuero. Contrabandista era mi allá no sé cuándo, ¿no? Y uno por ahí dice, esas raíces de delincuencia o de algo pueden todavía estar siendo producto de una maldición. Entonces cortemos todo. Por eso es tan importante también cuando presentamos a los niños, es tan importante porque nosotros ahí establecemos la bendición de Dios, un nuevo tiempo para ellos, para que ellos puedan vivir en plenitud, conocer a Dios y buscarle. A través de libros, que pueden ser influencia, a través de música, de películas, maldiciones, tragedias, accidentes, traumas o lazos. Vuelvo a insistir, son posibles puertas, no es porque tuviste un accidente, ahora tenés algo, o porque viste una película, ¿sí? Pero muchas veces la gente en mi época de juventud era muy habitual la música que se llamaba el rock pesado, ¿sí? Y y muchas letras, había bandas conocidas que invocaban a espíritus, muchas veces eran en inglés, y vos no sabías, y los chicos entraban en depresión, en cosas, y vos decías, pero ¿por qué? Y tiene que ver con la música también influencia. También hay gente que hace música melódica que también tiene letra poco sana y a veces cuando vos te pones a mirar y a estudiar la vida de la persona, vas a ver que a veces hicieron pacto con el diablo, cosas extrañas, hacen brujería a veces antes de comenzar sus recitales y vos la escuchás, pero hablan del amor, Así que
tengamos cuidado también con eso. Vuelvo a insistir, no es porque miraste una película o leíste un libro, ya está. Pero sí pueden ser puertas que Satanás pueda usar para meterse en nuestra vida. Hoy agregaría acá también los juegos, tanto en línea o algunos. Tengamos cuidado también, más que nada con los chicos. Pueden ser puertas que abren juegos de violencia. ¿Cómo es el de la... El, mire, bueno, hay varios juegos ahí ahora, pero o los dibujitos, bueno, hay muchas cosas que pueden ser puertas. Me comentaba el otro día una mamá, dice que la hija a veces mira alguna cosa en el celular y a la noche no puede dormir, está re asustada, parece que algo está visitando, hay presencias extrañas, así que, o sienten presencias raras, ¿no? Y vos decís, bueno, pero miró, vuelvo a insistir, son puertas, tengamos cuidado con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos escuchan, y aún nosotros como grandes, lo que escuchamos y vemos. No podemos vivir aislados del mundo, pero sí podemos escoger qué escuchar o qué no escuchar. No es, cuando vos vas en un lugar público no puedes escoger qué música escuchar, pero cuando vos estás en tu casa o estás en tu auto o con tu celular, vos podés escoger qué escuchar, con qué edificar tu vida, y ahí te invito a que busquemos a Dios en ese lugar. La autoridad de Jesús, ahí tenemos varios pasajes, pero Jesús le dio la autoridad primero a los 12 discípulos, a los 70, y finalmente ahí en Marcos 16, 17 y 18, ¿a quién? A los que creen. ¿Cuáles son los requisitos para ministrar sanidades, milagros y echar fuera demonios? En primer lugar, tener la revelación de quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Habíamos visto nuestra identidad, somos hijos, somos embajadores, tenemos autoridad, todo eso que ya lo habíamos visto en los anteriores. Bueno, dice Romanos 8, 15 al 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vuelvo a insistir, no es quién soy yo, sino quién vive en mi vida. En segundo lugar, tener revelación de quién vive en nosotros y la fe que recibimos. Hechos 9:33 dice, halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama y era paralítico. En tercer lugar, conocer las armas de nuestras milicias. Acá tiene que ver, y después vamos a ir profundizando, conocer las armas. En primer lugar, la palabra. Módulo 1, lección 1. Si querés anotar y repasar, ¿sí? Lo vamos a ir tocando. Por eso es importante hacer primero el módulo 1 y 2, porque hay cosas que ya lo profundizamos en capítulos anteriores, en lecciones anteriores. La fe, en la lección 1, el módulo 2 de la lección 1, y en la lección 5 también lo vimos. La unción, el amor, el nombre de Jesús, lección 3, módulo 1. Hablamos mucho del tema del nombre de Jesús. La autoridad que tenemos, módulo 1, lección 4. La sangre, la lección 5 y 6 del módulo 2. Estuvimos hablando también acerca de eso. El poder y la armadura, eso vamos a ver un poquito por arriba ahora cuando veamos Efesios 6, la armadura de Jesús. Otro requisito para ministrar sanidad es haber recibido realmente la fe en Dios, ser un convertido y no un convencido, ¿sí? Ser discípulo, inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Haber aceptado a Jesús y estar seguro de nuestra salvación. Haber recibido la impartición de la unción de sanidad, milagro y expulsión. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Cuando vos recibís a Jesús, recibís al Espíritu Santo, tenés esa unción de parte de Dios para ministrar. Esa unción, esa presencia especial. Hay gente, sí, que tiene que Dios lo capacita en forma especial con el don de liberación, de orar, de interceder, pero eso no quita que ninguno de nosotros podamos ministrar a otras personas, ¿sí? Vuelvo con una cosa, es gente que está preparada o capacitada por Dios o con su espíritu, pero nosotros también como hijos de Dios tenemos también esa misma autoridad. Quizás no tengas el ministerio, pero sí Dios nos invistió de la autoridad y el poder para hacer la cosa. El punto 6 pasamos.
Me parece que no tiene que haber fe si le ponemos, compartimos el punto 6. Vivir una vida santa sin pecado. Medio complicado eso, ¿no? Cuando hablamos de vivir una vida santa sin pecado, por lo menos yo, en mi caso, yo te puedo decir, yo sigo pecando. Pero yo quiero ser como David. David tenía un corazón conforme a Dios. El sábado pasado el pastor estuvo hablando, creo que acerca de esto o el anterior, ¿no? Que él se daba cuenta de su error y pedía perdón. Fue un asesino, un adúltero, David, y vos decís, ¿cómo este hombre puede tener un corazón conforme a Dios? Y tiene que ver con eso, con que él reconocía su error, su debilidad, y se iba a Dios y lo pedía perdón. Y eso tiene que ver con una vida sin pecado, que cuando nos damos cuenta que erramos el camino, pecado es errar el blanco, errar la voluntad de Dios, es acercarnos a Dios, confesar nuestro pecado para estar ya sin manchas delante de Él, sin puros. Pecar, vamos a seguir pecando, pero no vamos a vivir en pecado. ¿Sí? Vamos a tratar de siempre agradar a Dios, de hacer su voluntad, de no entristecer al Espíritu Santo. Tener un corazón compasivo, lleno de fe. Jesús trabaja por el amor. Actuar con osadía y no con miedo. No tener miedo, porque no soy yo voy en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros, sí, pero no sé qué puede ser y andamos dudando cuando sabemos que tenemos la batalla, la guerra ganada en Jesucristo. Vuelvo a insistir, no somos nosotros como personas, es el Espíritu Santo, es Jesucristo obrando a través de nuestras vidas. Somos representantes, estamos en el ejército ganador que ya ganó la guerra y estamos en batallas diarias y tenemos que tomar esa victoria en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades, señales y prodigios mediante, ¿qué cosa? El nombre de tu santo Hijo, Jesús. Estar dispuestos a pagar el precio de portar este tipo de unción que tiene que ver con una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios, de la voluntad de Dios, dejar a veces de lado nuestros caprichos para servir a Dios. Dejar pasar ese, ¿se acuerdan que habíamos visto la línea de la comodidad, de la conveniencia para servir a Dios? Depender absolutamente del poder de la gracia del Espíritu Santo, para que Él sea nuestra guía cada día, tener comunión con Él. Dios te va a guiar, nos va a guiar, pero tenemos que escuchar su voz. Muchas veces somos fáciles pidiendo cosas, como decíamos, el cristiano oveja, que Dios nos dé muchas cosas, y a veces nos cuesta quedarnos en silencio en la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino a veces solo queremos, Señor, bendecime, dame, estamos ahí y nos olvidamos de escuchar y a veces metemos la pata, como me pasa a mí, y después le preguntamos, Señor, ¿por qué? Y Dios dice, ¿por qué no me...? Yo me imagino la cara de Dios como preguntando, ¿y vos por qué no me preguntaste antes? ¿No? Yo tenía algo mejor para vos. Sabemos que la voluntad de Dios, como dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. Y nos cuesta a veces meterlo a Dios en nuestras decisiones diarias. Y cuando Dios está en nuestras decisiones diarias, yo te puedo dar fe y pude comprobar que Dios es fiel. Cuando a veces los tiempos no nos dan, cuando como dicen, la soga nos aprieta, ahí viene Dios a extender su mano y a acomodar las cosas y vos decís, no sé cómo pude lograr todas estas cosas solamente por la gracia de nuestro Dios. Cuando Dios está metido en cada área de nuestra vida, yo te puedo dar garantía de que Dios interviene siempre para nuestro bien. ¿No va a ser fácil? Obviamente que no. Pero sí ves la mano y decís, wow, qué capo que nuestro Dios. Yo oraba esta semana por cosas que tenía que terminar. Digo, ¿cómo voy a hacer para terminar? No me dan los tiempos. Y surgían cosas a cada momento. Y le dije, Señor, no sé cómo, pero necesito, vos sabes que hay que cumplir con estas cosas. Y no sé de dónde, cómo se acomodaron las cosas. Y, y el viernes a las 9 de la noche terminé una de las últimas cosas que tenía para hacer por los vencimientos que tenía. Y gloria a Dios. Entonces, Dios también quiere estar metido en tu trabajo, en la familia, en tu ministerio. Dar lo que tenemos
Pedro en Hechos 3:6 dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No somos millonarios, no somos mega hiper ricos, pero lo que tengamos en nuestra mano o a nuestro alcance, que podamos ponerlo al servicio de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver rapidito las clases de liberación. Vamos a ver solo la primera parte, la autoliberación. Después tenemos la liberación por proximidad, ¿sí? La liberación personal o en privado y la liberación en masa o en público. Y la autoliberación tiene que verse, suena medio raro, ¿no? Esa autoliberación, pero ahora vamos a ir viendo y no te va a parecer tan, me parece que no te va a resultar tan extraño y te van a resultar aspectos prácticos de lo que tiene que ver con la autoliberación. Por medio del arrepentimiento. En 2 Timoteo, esperen que busque que ya me estoy perdiendo. Así que humildemente debes corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Él nos ha dado en Hechos 11:18, ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Arrepentirnos del pecado, de opresiones, de cosas. Arrepentirnos tiene que ver que iba para un camino, me iba para corriente, pero sabía que tenía que irme para Iguazú, doy la vuelta y cambio de rumbo en nuestra vida. Arrepentimiento no es solamente, y vamos a ver también, que no es solamente reconocer lo que estamos haciendo mal, sino que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos. Si yo era un gritón que maldecía, ya no hacerlo más. Si tenía ciertas conductas o hábitos, tiene que ver con un arrepentimiento. No es simplemente confesión del error, ¿sí? Sino un cambio. Arrepentimiento tiene que ver con que me di cuenta, wow, esto está mal, tengo que cambiar mi manera de vivir. Ahí tenemos varios versículos. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Te vuelvo a leer, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Muchas veces tenés pecados que no querés confesarlos, ni a alguna persona ni a Dios, sabes que está mal. Pero como nadie se enteró, está ahí guardado. Tu alma no va a prosperar. Confesar tu pecado, sé libre, tener un corazón que se arrepiente fácilmente y reconoce su error. Por medio de perdón, vamos a ir, pero si no, no llegamos. Por medio de la obediencia, también ahí en Romanos 6:16, dice, ustedes saben que siempre obedecen a una persona, el que siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. ¿A quién vas a obedecer? La pregunta, ¿sí? Si obedeces al pecado, la voluntad de nuestros malos deseos, terminemos siendo esclavos del pecado. Ahora, cuando obedecemos a Dios, vamos a terminar viviendo en libertad y bajo la soberanía de Dios. Pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que les dio. Por medio del perdón, 2 Corintios 2:4-11, nos habla del perdón. Creo que el sábado pasado estuvo hablando, o el anterior estuvo hablando el pastor acerca del perdón y necesidad de perdonar, ¿sí? ¿Sí? Así que vayan a la prédica de ese sábado y ahí profundizan, donde nos habla que perdonar no es liberar a la persona, perdón, no es justificar la actitud que tuvo la persona conmigo, sino que yo la libero para que yo sea libre de eso. Perdón no significa que vos me lastimaste y lo hiciste bien y ahora yo te estoy dando la razón. Yo me libero de eso que me ata, de eso que no me permite prosperar en mi vida espiritual y crecer. Eso tiene que ver con el perdón. Por medio de la oración y ayuno, ahí en Mateo 17:21, vinieron los discípulos de Jesús, dijeron, el Señor, estamos orando y no,
este no se libera, ¿qué pasó acá? Y dice, este género, refiriéndose a un espíritu, no sale sino con ayuno y oración. La gente que está en intercesión, en liberación, sabe muy y conoce muy bien que para ministrar sanidad en casos muy severos, solamente a través del ayuno, de la oración, de la búsqueda continua de Dios, podemos hacerlo. Ahí hay un caso interesante en Hechos capítulo 12, del 5 al 6, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y dice que aquí un ángel del Señor se presentó y resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron y bueno, y terminó saliendo de la cárcel. Pedro pensó que estaba soñando y después salió afuera. Uy, no era un sueño. El poder de la oración de la iglesia, de la unidad de la iglesia, trae libertad. Aún en este caso que es cadenas físicas, una cárcel física, una prisión, Pedro fue libre por el poder de la iglesia orando. ¿Sí? Él estaba, aclaremos que Pedro estaba preso a causa del evangelio, no porque había hecho algo mal. Por medio de la alabanza y la adoración, Hechos 16, 23 al 26, Hechos 16, dice, después de haberles azotado mucho, les echaron de vuelta, pobres, estos discípulos siempre estaban en la cárcel, dice, después de que haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro. Ya en lo último, en lo más profundo, allá fueron a parar y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, con cepo preso en la oscuridad, en un lugar horrible, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Silas? Lamentándose, no, estamos presos acá, nosotros, siervos del Dios Altísimo, sufriendo las penurias. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, cuando servimos a Dios, decimos, ay Señor, no te estoy sirviendo tanto y estamos cansados y un montón de cosas. Y estos dos presos ahí metidos con las manos en cepo, no sé si vieron alguna vez los cepos como la yunta huella, no que la agarran del cuello acá, bueno, no sé cómo habrán estado ellos, pero dice que estaban encadenados, cantaban himnos a Dios y los demás presos le oían. La alabanza y la adoración también es un arma poderosa para la liberación. Dios hace cosas extraordinarias a través del tiempo de la alabanza y de oración. Cuando te sentís oprimido, sentís que el Satanás está queriendo tomar autoridad o algo en tu vida, ponete a cantar a Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo quién es Él, alabando y glorificando. Cuando reconocemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, las cadenas se rompen, las ataduras caen y cosas tremendas sucede. ¿Por qué? Porque yo me imagino a Dios mirándonos de allá arriba, como dice a veces el pastor, ¿no? Dice, mi hijo es un loco que está atravesando esta situación y aún así me está alabando y adorando. Vayan, auxílienle, ayúdenle, hagan lo que sea, porque qué amor, qué pasión tiene por nosotros. Pablo y Silas cantaron aún en medio de una situación sumamente difícil y Dios trajo libertad a su vida por medio de la alabanza. Por medio de la disciplina también, Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregirle al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dichoso aquel a quien tu Señor corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilos los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. La corrección de Dios no es para nuestro mal, sino es para nuestro bien. La corrección y los límites a nuestros hijos viene también por la mano de Dios. Ahí te invito a que hagas el curso de padres donde Dardo y Silvana te van a explicar cómo establecer los límites. Esa vara, esa corrección no tiene que ver con un daño físico ni emocional, sino establecer claramente los límites a nuestros hijos de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que profundicen más si quieren, hagan el curso, ya les estoy vendiendo el curso de padres para toda la vida.
a la manera de Dios, no se lo pierdan, por medio de la disciplina, por medio de la lucha espiritual. Y ahí tenemos muchos versículos que te invito a que los puedas profundizar después. Tiene que ver con estar firmes y resistir al diablo, atar, reprender, pelear, expulsar y testimonio. Ahí hay mucho para hablar. Estamos con el tiempo medio ajustado. ¿Cuáles son los pasos para retener la diversión? ¿Sí? Hiciste alguna de estas cosas, fuiste corregido, confesaste tu pecado, te arrepentiste, empezaste a hacer alabanza de oración, estás obedeciendo, estás orando y ayunando, o estás obedeciendo. ¿Cómo podemos retener esa liberación? ¿Cómo mantener en nuestra vida? En primer lugar, usar toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, del 6 al 18, nos habla de las 7 piezas de la armadura: los lomos ceñidos con la verdad, la coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en el espíritu. En segundo lugar, confesar positivamente no es negar la existencia de los problemas. Las confesiones negativas caracterizan la influencia demoníaca. Las confesiones positivas son expresiones de fe. Confiesa lo que la palabra de Dios dice, y porque a veces esas confesiones negativas abren puertas. Muchas veces, y lo habíamos dicho, ¿no? Es mi cáncer, mi reuma, mi. Cuando eso no nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Hablar positivamente no tiene que ver con negar la realidad. Ah, está todo bien, se me quemó la casa, gloria a Dios, y negar la realidad, ¿no? Pero no declarar palabras negativas, sino declarar las promesas que están en la palabra de Dios. Hay gente que siempre es todo mal, no hay nada que le caiga bien. Siempre todo negativo, negativo. No vivamos en negatividad, vivamos bajo las promesas de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Agárrate de una de las promesas de Dios, tomala, confesá esa promesa, que Dios intervenga en tu situación. No estar declarando, no voy a salir de esto, no voy a esto, no puedo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. ¿Por qué? Porque soy un hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Vuelvo a insistir con algo, no estoy diciendo que negar la realidad. ¿Sí? Por ahí estás atravesando una enfermedad y decís, no, ya estoy sano en el nombre de Jesús, no tengo nada, entonces no me voy al médico, dejo mi pastilla, dejo todo, porque en el nombre de Jesús ya soy sano. Si el Espíritu Santo te revela hacer eso, gloria a Dios. Pero si no, andate al médico, que el Dios, nuestro Dios de milagro, a través del médico pueda comprobar la obra que hizo Dios. Ha pasado más de una vez, me ha tocado vivir, estábamos orando por un familiar que tenía que operarse. Le habían hecho un estudio, encontraron lo que tenían que hacer, y empezaron a hacer un estudio prequirúrgico para ver bien dónde tenían que hacer la intervención, ¿no? Para no equivocarse. Y hicieron el estudio, pero acá no hay nada. Es la misma persona. Y era la misma persona. En el estudio primero donde tenían que intervenirle, había, no me acuerdo si era un tumor o algo. Cuando le estaban haciendo ya el prequirúrgico para operarle, ya que la habían internado, y, no había nada, Dios la había sanado. ¿Sí? Este es nuestro Dios. Permanecer en la escritura, en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, eso nos ayuda a ser libres, a permanecer y a conocer las intenciones de nuestro corazón y de la voluntad de nuestro Dios. Crucificar la carne. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del viejo y el nuevo hombre? ¿Sí? Matarlo. Con el viejo hombre no se negocia, se lo crucifica. Desarrollar una vida continua de alabanza y de constante oración. La alabanza silencia al enemigo, orando en el Espíritu. Tú tenés el Espíritu, el don de lenguas, hacelo. Y también en el entendimiento, orar sin cesar. Mantener una vida de compañerismo y de actividades espirituales. No existe, como decíamos, el cristiano llanero solitario. Vivimos en comunidad, somos un cuerpo, no dejemos de congregarnos, de estar en comunión, de vincularnos con otros hermanos. Eso nos ayuda a edificarnos, a crecer, a ayudarnos mutuamente, a soportarnos también mutuamente, porque no siempre somos fáciles de soportar, algunos más fáciles que otros, a algunos les cuesta más soportarme que a otros, pero tiene que ver con ese amor, esa familia que somos como iglesia. Qué hermoso es cada sábado cuando cantamos la canción acá, y me reía el otro día, le decía, cuando quieren comenzar la reunión está todo el mundo hablando, y por ahí vos decís, qué falta de respeto, ¿no? Para el que tiene que dirigir.
Pero ahí vos te das cuenta la comunión que hay, que tenemos como congregación, ese deseo de juntarnos, hablarnos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y estamos ahí todos cuchicheando, como decimos. Me tocó también ir a iglesias donde era todo muy serio, no estoy en contra de ninguna de las formas, ¿no? Pero no había esa comunión, ese deseo de encontrarnos, ¿no? Cuando vos te encontrás con tu familia, con alguien que amás, te pones a charlar, a abrazar y nos saludamos. Y tiene que ver con esa comunión que tanto bien nos hace, pero que también es necesario que no la abandonemos y que seamos parte de esa familia. Y por último, para terminar lo de hoy, sométanse totalmente a Cristo. Decidan que todo pensamiento, palabra y acción reflejen la misma naturaleza del Señor. Permanezcan en Cristo para que el fruto del Espíritu pueda producirse en ustedes. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? Gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad. Y los espíritus demoníacos son enemigos del fruto del Espíritu. La fe y la confianza en Dios son las mayores armas contra las mentiras de Satanás. Fuimos rapidísimo. Ni tiempo para la pregunta hoy. Efesios 6:6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Fe, palabra, confianza en nuestro Dios. Tenemos la victoria. Vuelvo a insistir con algo. Si en algún momento de lo que estuvimos charlando, vos sentiste de parte de Dios que en un área de tu vida te falta liberación, necesitas todavía que Dios trabaje en tu vida, no puedes vivir una vida plena con Dios, de comunión con Dios. Te invito a que hoy sea el día en que tomes la decisión de aplicar algunas de estas herramientas que vimos de la autoliberación. Quizás tengas que arrepentirte, quizás tengas que comenzar a orar, quizás tengas que comenzar a hablar de otra manera y no a lamentarte de todas las cosas malas o situaciones difíciles que te tocan vivir. Quizás no estuviste identificando dónde Dios estuvo haciendo, dónde faltó la mano de Dios en tu vida. No le estás dando lugar. Hoy es el tiempo en el cual puedas comenzar una nueva vida con Jesucristo. A vivir una vida en libertad, como la que quiere. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos darte la gloria, la honra y el honor. Gracias porque a través de Jesucristo tú nos has hecho libre. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, sino es a través de tu Espíritu Santo. Hoy en esta tarde yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que traigas revelación a cada uno de nuestros corazones, de los lugares, en los ámbitos donde necesitamos ser libres. Señor, si tenemos que dejar malos hábitos, quizás estemos viendo cosas que a vos no te agradan, desde pornografía, películas, libros, música, amistades que no suman. Te pedimos que tú traigas libertad a nuestra mente y a nuestro corazón. Sea tu Espíritu Santo guiando. Quizás estamos con enfermedades que son causa de maldiciones espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a toda maldición espiritual, a toda palabra levantada en contra nuestra y nos ponemos bajo la obediencia de tu Espíritu Santo, Señor. Nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que ese nombre tiene autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo. En el nombre de este Jesús, en el nombre de este Jesús, que toda rodilla se va a doblar y a confesar a Él como Señor. Hoy te confesamos una vez más como el Señor de nuestra vida, como nuestro Señor, como nuestro libertador. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús declaramos libertad a nuestra vida y a todo espíritu que quiera perturbar, alterar, modificar, trastornar. En el nombre de Jesús le ordenamos en este momento que deje la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Declaramos libertad y los expulsamos de cada vida, Señor. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Declaramos santidad en nuestra vida, Señor. Todo pecado en el nombre de Jesús hoy lo confesamos. Si te viene a la mente algún pecado, decíselo al Señor en este momento. Confesalo en el nombre de Jesús para ser sano, para ser libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seguí trabajando en nuestros corazones. Hay muchas cosas por las cuales necesitamos que sigas obrando, pero hoy, Señor, una vez más te damos gracias porque en Jesucristo
somos libres en ti, Señor. Cerramos toda puerta que hayamos abierto al enemigo en el nombre de Jesús y abrimos solamente la puerta a tu Espíritu Santo en nuestra vida. Vos sos el único que tiene el derecho legal de estar en nuestra vida. En esta tarde expulsamos todo espíritu, todo demonio que pueda estar influenciando, perturbando, oprimiendo nuestras vidas y nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La libertad solamente la encontramos en ti, Padre. Y ayúdanos a poder también ministrar a otros de esta libertad, Señor, que poder establecer el reino en las familias de Posadas, de Argentina y del mundo y establecer tu reino, Señor. Sabemos que vienes pronto por tu iglesia. Queremos que nos halles, Señor, fervientes, activos y en libertad también. En el nombre de Jesús. Amén y amén.